Hola a todos. En este tutorial vamos a hablar de los diptongos. Básicamente un diptongo son dos vocales en la misma sílaba. Antes de pasar a hablar de las combinaciones vocálicas que dan lugar a un diptongo, hay que recordar que existen dos tipos de vocales en nuestra lengua. Las vocales abiertas o fuertes, que son la A, la E y la O, y las vocales cerradas o débiles, que son la I y la U. Bien, es muy importante y además muy fácil recordar que siempre dos vocales cerradas, una cerrada más una cerrada, siempre será un diptongo, independientemente de dónde recae la fuerza de la voz, independientemente de si una de ellas tiene tilde o no, siempre será un diptongo, es decir, aparecerán en la misma sílaba. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de ciudad. Ciudad. ¿Veis? Siempre dos vocales cerradas, siempre en la misma sílaba. Tenemos el caso de circuito. ¿Veis? Dos vocales cerradas, siempre en la misma sílaba. Un caso que suele confundir bastante a los estudiantes es la palabra cuidate. El hecho de que aparezca una tilde sobre la i hace llevar a los estudiantes a pensar que se trata de un hiato, una ruptura de diptongo, etc. Nada de eso. Recordad, siempre que aparezcan dos vocales cerradas, siempre van a ir en la misma sílaba, sin pensárnoslo dos veces. La tilde aparecerá o no aparecerá ya debido a las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, en ciudad, esta es la sílaba tónica, es una palabra aguda terminada en una consonante D, por eso no tenía tilde. La palabra circuito, esta es la sílaba tónica, es una palabra llana terminada en vocal, por eso no tiene tilde. Y la palabra cuídate, esa tilde que tanto suele confundir a los estudiantes, se debe simplemente a que es una palabra esdrújula. Y como sabéis, en las palabras esdrújulas, la tilde es obligatoria. Recordad una vez más, siempre que aparezcan dos vocales cerradas, sin pensarnos nada más, siempre van a ir en la misma sílaba. Un poco más problemático es si aparece una vocal abierta más una vocal cerrada. En este caso es muy importante asegurarse que la cerrada sea átona. Es decir, que la fuerza de la voz no recaiga sobre la vocal cerrada. Si se cumple ese criterio, estaremos ante un diptongo y esas dos vocales aparecerán siempre en la misma sílaba. Por ejemplo, farmacia. Si tenéis dudas a veces si deben ir o no en la misma sílaba, aseguraros de que la cerrada sea átona. Es decir, tenemos cuatro vocales. Tres A's, una I. ¿Cuál es la que es tónica? ¿Cuál es la que se pronuncia con mayor intensidad en toda la palabra? Esta vocal A. La I es átona. Por eso esta combinación de vocales es un diptongo. Aparece escrito todo en la misma sílaba. Tenemos la palabra abuelo. A. Lo. Lo mismo. La vocal tónica en esta palabra sobre la que recae la fuerza de la voz es la E. Esta es átona. Lo mismo de antes. Si se trata de una abierta y una cerrada átona, es un diptongo. Irán siempre en la misma sílaba. Vámonos con un caso que suele confundir bastante a los estudiantes y es aparentemente una palabra muy simple. Se trata de camión. El hecho de que aparezca aquí esta tilde lleva a pensar a muchos estudiantes que se trata de un hiato, una ruptura de diptongo. Es un caso parecido al que antes hemos visto en Cuídate. Lo que hemos dicho, tenéis que aseguraros que en una combinación de una vocal abierta más una cerrada, la cerrada sea átona. Y si se cumple el criterio, será un diptongo. En camión, la O es la tónica. Esta es átona. Mientras esta sea átona, es un diptongo. La presencia o ausencia de la tilde en estas palabras que acabamos de ver depende
al igual que en todas las que hemos visto antes, de las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, la sílaba tónica en farmacia es ma, es una palabra llana terminada en vocal, por eso no tiene tilde. Lo mismo ocurre en abuelo, es una palabra llana terminada en vocal. Mientras que en camión, esa tilde que tanto suele preocupar a los estudiantes y que la lleva a pensar que se trata de un hiato o algo de eso, simplemente se explica porque es una palabra aguda terminada en n, por eso aparece la tilde. Espero que os haya gustado el tutorial y que os sirva en vuestras clases. Hasta otra.